por eso yo uso la que dice X64. ¿Sí? La arquitectura de mi equipo es de 64 bits. Bueno, entonces dependiendo de cómo sea la arquitectura de cada uno de los equipos de ustedes, pues ustedes usan el equipo el R64 de 32, ¿correcto? Generalmente los equipos ahora, y todos los equipos son de 64 bits. Ya muy pocos creo que serán de 32 bits. Entonces, muchachos, ¿correcto? ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Profe, una pregunta, es que no sé, no me acuerdo cuál es el siguiente paso que usted explicó donde se le da después del Windows. ¿Ya lo descargó? Sí, profe, pero no sé cuál es el siguiente paso. Bueno, si lo descargó, miren lo que estoy señalando acá. Dice R-4.0.2, ¿cierto? Ahí hay que darle clic. Entonces les debe aparecer esto. Y eso, con esto iniciamos el proceso de instalación. Entonces, sí, dice selecciona un idioma, pues español, o si ustedes lo quieren instalar en inglés. Entonces, aceptar. Y ustedes le van dando siguiente, siguiente, siguiente. ¿Sí? Entonces, muchachos, les decía, si todo sale bien, yo voy a ejecutar el R. El R está así originalmente, miren. ¿Están mirando? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, en esta parte donde está el cursor, el simbolito, hay un símbolo de mayor. Bueno, eso se llama un prompt. Entonces, en esa parte es donde nosotros podemos trabajar, miren. 5 por 8, por ejemplo. Doy enter y me genera el resultado 360. ¿Sí? Entonces, 897 dividido 12, por ejemplo, 74.75. Pues con eso les quiero mostrar que esa es la zona de trabajo. Bueno, entonces muchachos, este es el primer paso. Instalamos el R, ¿correcto? Bueno, entonces ahora vamos a instalar un complemento que es la siguiente. Nos vamos a nuestro buscador y vamos a escribir lo siguiente, miren. RStudio Download. RStudio, aquí como lo escribí, miren muchachos. RStudio pegado, Download. Y Enter me lleva acá. La primera opción. Download RStudio. Damos clic ahí. ¿Eh? Entonces fíjense que aquí nos muestra una serie de opciones de descarga. Entonces les comento esto. ¿Qué es el RStudio? El RStudio es una interfaz. Entonces, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es lo que nos muestra a los usuarios, ¿sí? Por pantalla un determinado programa. Bueno, es una interfaz. Entonces, este RStudio es una interfaz del R. Fíjense que en su forma original el R no es tan agradable. ¿Sí? El RStudio ofrece, este es el RStudio, por ejemplo. Mire.
Aquí hay más, como más cosas, sobre todo para bajo ambiente Windows. Entonces ahí las cosas son más fáciles de encontrar, más fáciles de ejecutar, más fáciles de instalar, ¿sí? Entonces, vamos para acá, para esa versión libre. Eso también es igual, un software libre. La primera, esto es la versión de escritorio, la libre. Y ustedes le dan download acá, RStudio para Windows. Lo guardan y comienza a descargar. Ese es súper rápido porque es pequeño el archivo. Lo guardan, lo descargan, lo ejecutan y les instala el RStudio. Es al final el que vamos a usar. Entonces, les explico esto, muchachos. El RStudio necesita el R para poder funcionar. Es decir, el RStudio solito no funciona, no sirve. Bueno, entonces el R, el que instalamos de primero, es como la plataforma, es decir, donde está todo el software, ¿sí? Y el RStudio es simplemente como una interfaz para hacer más amigable la interacción entre el programa y el usuario. Esa es la finalidad de instalar este RStudio. ¿Ya descargaron el RStudio? Me está descargando apenas. Me avisan, muchachos. Bueno,
Bueno, muchachos, cómo les fue? Bueno, muchachos, entonces, pues ustedes ya se pueden dar cuenta, ¿no? De que esto hay que tener acceso a un computador necesariamente. Todas las cuentas, llamo cuentas a muchas cosas, pues que vamos a hacer de probabilidad, pues y en general, pues de estadística, las vamos a hacer usando R, muchachos. Bueno, entonces, necesitan conectarse o necesitan tener acceso a un PC. ¿Listo? Igual pues para los quizzes, que esta semana ya les coloco el primero, necesitan tener un PC, necesariamente. Bueno,
Listo, muchachos, ¿sí? ¿Completa la tarea? Profe, a mí me sigue todavía descargando. O sea, es que tengo lento el internet, no sé si es el internet. Bueno, entonces miren, ya el R, al menos el R lo tienen, ¿cierto? Bueno, entonces, si no han terminado, bueno, ahorita lo pueden descargar o terminar de descargar. Con el R, pues por el momento podemos iniciar. Entonces, muchachos, miren, les comparto mi pantalla. Entonces, estamos ahí en la semana 2. Ahí están los temas propuestos para ahorita, miren. Bueno, eso es lo que tienen allá ustedes, allá como contenidos, como la presentación de la clase de hoy, muchachos, ¿listo? Entonces, miren, hace 8 días hablamos de lo que era una distribución de probabilidad. Bueno, hicimos un ejemplo de cómo construir una distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que en lenguaje natural una distribución de probabilidad es de una variable discreta, ¿no? Es una tabla de datos que contiene los valores de la variable con sus respectivos valores de probabilidad. Entonces, a esa pues conclusión llegamos luego de realizar ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, en general las distribuciones de probabilidad contienen eso. ¿Qué contienen? Valores de variables, en general, valores de cualquier variable con su correspondiente valor de probabilidad. ¿Sí? Ahora, como las variables aleatorias son discretas y continuas, esas distribuciones de probabilidad también son a su vez distribuciones de probabilidad discretas o distribuciones de probabilidad continuas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros por el momento? O al menos en unas 2 semanas. ¿Sí? Los temas son estos que están planteados acá. Mirar algunas distribuciones de probabilidad discretas, entre ellas una distribución que se llama binomial y otra que se llama o se escribe Poisson y se lee Poisson. Bueno, entonces esas dos discretas, la binomial y la de Poisson, como discretas. Luego pasaremos a mirar algunas continuas importantes. La más importante en el, en el universo de la estadística es la normal. Hablaremos de la T-student y una distribución en particular que es la chi cuadrada. ¿Eh? Entonces, eso miraremos por el lado de las distribuciones continuas. Bueno, entonces, ese es el panorama de nuestros temas que nosotros vamos a estudiar. Entonces, arranquemos con la binomial, arranquemos con la primera de las discretas. Entonces, una distribución binomial se fundamenta en unos procesos
que se llaman procesos de tipo Bernoulli o experimentos de tipo Bernoulli. ¿Sí? La distribución binomial está fundamentada en ese tipo de experimentos o de procesos de tipo Bernoulli. ¿Qué características tienen estos procesos de tipo Bernoulli? Entonces, la primera es que esos experimentos tienen ensayos que se pueden repetir. Es decir, una y otra vez se pueden repetir. Entonces, por ejemplo, lanzar una moneda. Entonces, fíjense que lanzar una moneda es un experimento que yo puedo repetirlo una vez, dos veces, tres veces, etc. Bueno, la siguiente característica. Cada ensayo de esos de los que estamos hablando, cada ensayo produce únicamente, ojo con esto, produce únicamente dos posibles resultados, denominados o llamados o denotados como éxito o fracaso. Bueno, como éxito o fracaso. Aquí la palabra fracaso no lo asuman como un sinónimo de algo, de un evento negativo, ¿sí? Más bien el fracaso lo vamos a asumir como algo que no sucede. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la moneda. Entonces, lanzar una moneda es un experimento de tipo Bernoulli. ¿Por qué? Porque además, si yo la lanzo, ¿sí? Los resultados posibles son cara o sello. Entonces, fíjense, hay dos posibles resultados, cara o sello. Entonces, dependiendo del problema, puede ser que salga cara sea un éxito, ¿sí? O que salga sello sea un éxito. Bueno, entonces, si el evento de salir cara es el éxito, el evento de salir sello es el fracaso en este experimento. Bueno, entonces ahí tenemos la segunda característica. La tercera, la probabilidad de un éxito se denota con P, ¿sí? Y esta permanece constante de un ensayo a otro. Entonces, la moneda. Si yo lanzo una moneda y me pregunto cuál es la probabilidad de cara, entonces la respuesta es un medio, ¿sí? La probabilidad de obtener cara es un medio, ¿cierto? Si yo vuelvo a lanzar esa moneda, la probabilidad de cara sigue siendo un medio. Si yo vuelvo a lanzar otra vez la moneda, la probabilidad de cara sigue siendo un medio. Entonces, de ahí que nos digan que esa probabilidad permanece constante. Bueno, la probabilidad de un fracaso se denota con Q, ¿sí? Y a su vez Q es igual a 1 menos P. Ya les recuerdo por qué pasa eso. Y la última característica nos dice que los ensayos son independientes. Entonces, ¿qué quiere decir que sean independientes? Si yo lanzo una vez una moneda, entonces la probabilidad del primer lanzamiento es independiente de la probabilidad del segundo lanzamiento. Es decir, que la probabilidad de un lanzamiento no afecta para nada la probabilidad del siguiente, ¿sí? La probabilidad del segundo no va a afectar la probabilidad del tercero. Entonces, lanzamiento a lanzamiento, esas probabilidades son independientes. Bueno, a eso hace referencia que los ensayos repetidos sean independientes. Bueno, ahora miremos esto, lo del Q, muchachos. Entonces, miren, ay, venga que no, esperen, ponemos a grabar esto.
Listo, muchachos. Bueno, entonces miren, ¿cómo es el cuento del Q y del P? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pasa lo siguiente. Digamos que esto es S, el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, en este espacio muestral hay dos posibles resultados, como lo decíamos allá antes. Un éxito y un fracaso. Hay dos. Entonces, la probabilidad, digamos que la probabilidad del éxito, ¿sí? Es igual a algún valor P. A un valor P, cualquiera. Por ejemplo, en el caso de la moneda, pues es un medio, ¿cierto? Y la probabilidad del fracaso, digamos que es algún valor Q, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. La probabilidad de todo el espacio muestral vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la probabilidad de S? Alguien que por favor me responda. El 100 uno, doctor, no. 1, exactamente, 1 o el 100%. Y lo podemos escribir como 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que P, que es la probabilidad del éxito, más Q, que es la probabilidad de fracaso, deben sumar ¿qué? 1. ¿Sí? Por lo tanto, si despejamos Q, esto es 1 menos P. Entonces, como en el ejemplo que nosotros estábamos comentando, el experimento es lanzar una moneda legal. Digamos que el éxito, en este caso, digamos que el éxito puede ser el evento de obtener cara. Bueno, de obtener cara. Digamos que eso lo representamos con C. Entonces, la probabilidad de cara es 1 de 2, ¿cierto? ¿Sí? Y el fracaso, en este caso, sería obtener sella.
representémoslo con t. Entonces la probabilidad de t también es un medio. Miren que efectivamente un medio más un medio pues nos da como resultado 1. ¿Sí? Entonces a eso se refiere esto. Entonces, fíjense que simplemente dimos aquí unas características de unos experimentos o de unos procesos que se llaman experimentos o procesos tipo Bernoulli. Bueno, entonces ahora sí ya pasemos a la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidad que es importante en estadística, eh, dado que muchos problemas tienen este comportamiento binomial. ¿Sí? Entonces, lo binomial, recuerden que esta distribución se basa en ese tipo de experimentos Bernoulli. Bueno, es decir, todos esos experimentos donde únicamente los resultados son dos. Bueno, entonces, por ejemplo, el de indagar en una población sobre si padece o no padece una enfermedad. Bueno, indagar sobre en una población sobre el estado, por ejemplo, el estado civil de las personas. ¿Es soltero o es casado? Teniendo en cuenta, por ejemplo, si nos interesa esos dos posibles resultados. Eh, una prueba de falso y verdadero, un examen, un parcial, bueno, una prueba en general que las respuestas sean de falso y verdadero, ¿sí? Entonces, todos esos experimentos en los que haya únicamente dos resultados posibles, eh, cuadran acá, es decir, son de tipo binomial, o se llaman en estadística de tipo binomial. Bueno, bueno, ahora sí, ¿qué características tiene una binomial? Bueno, miren, una binomial que cuenta el número de éxitos, ¿sí? Recuerden esto, el número de éxitos en un total de n ensayos. Entonces, ojo con esto, ¿qué hace o qué cuenta una binomial? El número de éxitos en un total de n ensayos. Bueno, donde P es la probabilidad de un éxito. ¿Sí? Entonces, de ahí que de aquí que escribamos esto. La binomial tiene estos tres parámetros, x, punto y coma, n, p. ¿Sí? A estos valores de acá se llaman parámetros. ¿Sí? Entonces, esta B denoto o represento nos dice que es la distribución, pues, binomial. Bueno, en algunos libros aparece B como B minúscula, pero igual
También podemos escribirla, o en unos libros aparece como B mayúscula. ¿Sí? De esa manera. Bueno, ahora es vital que ustedes tengan en cuenta esto, muchachos. Nos dice el número de éxitos en n experimentos de tipo Bernoulli se denomina una variable aleatoria binomial. ¿Listo? Entonces lo que les decía. En una binomial se cuenta que el número de éxitos en un total de n ensayos. Listo. Ahora, la distribución de probabilidad. Entonces, ya la distribución de probabilidad como tal tiene esos tres parámetros. X, N y P. ¿Eh? Entonces, ¿qué es X? Los valores que toma la variable o el número de éxitos en el que nosotros estamos interesados. Bueno, eso es X. En general, los valores que puede tomar una variable. O, visto de otra manera, el número de éxitos en los cuales nosotros estamos interesados. ¿Listo? ¿Qué es N? El total de ensayos. Entonces, el total de ensayos también puede verse como el total de una muestra o el total de un grupo de elementos. ¿Sí? Bueno, entonces en general Sn es como el total de elementos que tengamos de una muestra. Y P es la probabilidad de un éxito. Bueno, entonces recuerden que conociendo P, inmediatamente ya sabemos quién es Q. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, muchachos, esto que está acá, al utilizar esta binomial, ¿qué vamos a obtener? Nosotros obtenemos valores de probabilidad. Obtenemos es un valor de una probabilidad. Recuerden eso. Esa distribución nos va a arrojar es una probabilidad. Bueno. Bueno, entonces, hasta ahí, eso. ¿Qué es una binomial? ¿Qué significa una binomial? ¿Qué parámetros tiene una binomial? Entonces, lo primero, una variable binomial que cuenta el número de éxitos en n ensayos posibles. Listo. La distribución de probabilidad binomial, ¿qué parámetros tiene? Tiene tres, X, N y P. ¿Sí? Entonces, esa distribución binomial nos genera son valores de probabilidad. Ahora miremos cómo calculamos la binomial. Entonces, la binomial la calculamos de esta manera. Esto que está acá. Esto que está acá es la ecuación que define una distribución binomial. ¿Sí? Entonces, miren. Ya la binomial ¿cómo se define? Entonces se define de la siguiente manera. N combinado X. ¿Sí? Esto es una combinación que esto es un tema pues, de estadística 1. Una combinación N combinado X.
por P a la X por Q a la N menos X. ¿Sí? Esa es una binomial. Entonces, fíjense, n combinado x por p a la x por q a la n menos x. Con x variando desde, o x, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n. N, recuerden que n es que el total de ensayos o el tamaño de una muestra. Puede ser también. ¿Correcto? Entonces, a esto me refiero, muchachos, cuando yo les decía, cuando estábamos instalando el programa, yo les decía, muchachos, miren, el programa es importante porque necesitamos hacer cuentas. Hacer esto es una cuenta. Entonces, no nos vamos tanto a centrar pues, lo haremos con un ejemplo, pues en comenzar a mirar cómo se hacen las combinaciones, qué es la combinación, etcétera, etcétera, que elevar el p a la x, bueno, eso es algo inoficioso, muchachos. El curso no está diseñado para hacer esto, ¿sí? Entonces, para hacer esas cuentas es donde nosotros nos vamos a apoyar usando el R. Entonces, inicialmente lo vamos a hacer con un ejemplo, claro que sí, para que ustedes miren, bueno, que de manera manual esto se puede hacer, obviamente que sí, entonces lo haremos. Pero ya en la práctica, muchachos, en la práctica y sobre todo en el trabajo, sobre todo ya como tal práctico del día a día en un proyecto de investigación, pues ustedes manipulan datos 1000, 2000, 3000. Entonces imagínense hacer operaciones con cantidades grandes, pues eso no tiene sentido. Bueno, entonces aquí tenemos la binomial. ¿Listo? Entonces ahorita volvemos a esto que está acá. Únicamente tomemos la fórmula, la primera fórmula, la original. Ahorita les comento esto que cómo se maneja. Entonces ya tomemos un ejemplo. Tomemos un ejemplo. Y el problema dice lo siguiente. Nos dice que la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad sanguínea es de 0.4. Bueno, la probabilidad de que el paciente se recupere es del 0.4. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, calcular la probabilidad de que. Vamos a hacer el primero únicamente. Vamos a resolver el primero. Esa es la primera pregunta. Calcular la probabilidad de que sobrevivan exactamente 5. Bueno, de que sobrevivan exactamente 5. Entonces, muchachos, yo quiero que ustedes lean con cuidado el problema y me digan a qué correspondería ese 0.4 y a qué correspondería ese 15. El, el 15 correspondería a P y el 0,4 a Q, ¿no? El El 15 15, sería N, o sea, el total de elementos, ¿no? exactamente, 15 sería, fíjense, en este caso sería como el tamaño de la muestra, ¿sí? O en este caso, fíjense que no siempre van a ser como, van a estar bien definidos como, digámoslo, ensayos como tal. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo,
un ensayo se puede ver como una persona que contrajo esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese n uno lo identifica porque es un número natural, ¿no? ¿Sí? En cambio, recuerden, las probabilidades son números entre 0 y 1, inclusive. Son números entre 0 y 1, inclusive. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en el 15, el 15 correspondería al n. ¿Sí? Bueno, entonces el 0.4 corresponde ¿a qué? AP. Correspondería exactamente a P, que es la probabilidad de que se recupere, es decir, la probabilidad de éxito. Bueno, ahora miren, recuerden algo que nosotros hicimos por acá. Si nosotros, miren esto. Si nosotros tenemos P, inmediatamente tenemos Q, o viceversa. Si nosotros tenemos Q, inmediatamente tenemos P, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto vale Q? 4, profe. ¿Cuánto? 0,6. 4. 0.6, exactamente, ¿cierto? Bueno, y ahora sí vamos a la pregunta, muchachos. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad que sobrevivan exactamente 5? Entonces, recuerden que estamos interesados en una cantidad, en la probabilidad de una cantidad de resultados. Esos son éxitos. En este caso, estamos interesados en la probabilidad de 5 éxitos, ¿sí? Es decir, de que sobrevivan exactamente 5. Bueno, entonces, en este caso, la variable aleatoria X que representa el número de pacientes que sobreviven. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que sobrevivan exactamente 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa X, que es el número de pacientes que sobreviven, sea igual a 5? ¿Sí? Es decir, que X vale 5. Entonces, como es un problema binomial, nosotros decimos, esto es una binomial. ¿Con qué parámetros? Con 5, punto y coma, con n que vale 15, coma, y con p, el otro parámetro, que es de 0.4. ¿Sí? Y lo reemplazamos en nuestra fórmula. Entonces, esto es 15
combinado 5 por P a la X, es decir, 0.4 elevado a la 5. Bueno, por, Profe, dígame, disculpe, es que no entendí por qué en la X el valor da 5. porque el problema estamos resolviendo en la primera pregunta. Entonces nos preguntan que sobrevivan exactamente 5 personas. Es decir, nos están preguntando por la probabilidad de cuántos éxitos de 5. ¿Sí? Por tal razón, X vale 5. Recuerden que siempre, esto no va a cambiar. X va a ser ¿qué? El número de éxitos en los que nosotros estemos interesados. Entonces aquí en este problema o en esta primera parte del problema nos interesan 5. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos 0.4 a las 5. Q 0.6. Alguien que me diga. Recuerden que Q es 0.6 elevado a qué exponente. A 15 15 menos menos 5. Menos 5. ¿A cuánto? ¿A qué exponente? 15 menos 5. Pero, exacto, se hace la resta y queda Ya 10. haciendo la resta, ¿cierto? Sería 15 menos 5, que sería 10. Bueno. Entonces, muchachos, miren, esto es una combinación. Esto se llama una combinación. ¿Sí? Si ustedes tienen una calculadora a la mano, las calculadoras, pues una calculadora normalita, ¿no? Mm, Sí, pues que tiene algunas funciones matemáticas de esas calculadoras. Esas calculadoras, esas ¿De dónde, calculadoras, ¿cómo? disculpe, de dónde sale 0.6 elevado a la 10? 0.6 es Q. Ah, ok. Es decir que estamos sustituyendo este pedazo, mira. Este pedazo que voy a subrayar de verde. Ese pedazo es 0.6 elevado a la 10. ¿Sí? Bueno, les decía, muchachos, bueno, ahorita pues no vamos a entrar en detalles qué es una combinación porque pues esto no es la finalidad del curso. Simplemente que si ustedes tienen una calculadora a la mano, les decía, hay una función, búsquenla. Hay una función que está como así, miren. Tiene una n como pequeñita, tiene una c grande y una r acá al otro lado como pequeñita. Esto en las calculadoras es este tipo de combinaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi calculadora acá. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces le digo en la calculadora, ¿no? O sea, digo 15, presiono esta tecla y generalmente esa está con Shift. Entonces, esto está con Shift en las calculadoras. Bueno, 15 combinado 5. Entonces voy a hacer en mi calculadora 15 combinado 5. Eso me da 3003.
Sí, si alguien tiene una calculadora y lo pudo comprobar, que nos cuente. Profe, ¿Sí? Entonces, a ver, los números en rojo. 5 es el número de éxitos en los que estamos interesados. Esto nos lo da el problema, es decir, nos preguntan cuál es la probabilidad de que sobrevivan 5. ¿Listo? Bueno, 15 es el total de elementos que se tengan o el número de ensayos o el tamaño de la muestra. En este caso nos dicen que son 15. ¿Sí? Y P es la probabilidad, en este caso, de que una persona se recupere, que sería 0.4. Entonces tenemos este 0.4 acá. ¿Sí? Ya con estos valores aplicamos esta fórmula que tenemos acá. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, entonces les decía, muchachos, esta operación de 15 combinado 5 nos debe dar 3003. Entonces, esto sería 3003 por 0.4 a la 5 y por 0.6 a la 10. Entonces, hagamos esa operación en la calculadora. 3003 por 0.4 a la 5 por 0.6 a la 10. Y me da como resultado 0.1859. 3. Un segundo, hago una cosa acá. Listo, muchachos. Entonces, fíjense, este lo hicimos a mano, lo hicimos manual. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto que hicimos acá? Bueno, profesor, yo estaba aquí pensando y tengo una pregunta. Dígame. Bueno, en Q, donde, bueno, pero ya donde está el valor de 0.6 a la 10, no entiendo de pronto de dónde sale el 10, porque estábamos diciendo, N era el valor de 5 que se quería calcular, ¿cierto? No, ese es X.
X es para eso es lo que quiero saber. Por eso, pero yo tratando de resolver n menos x, no sé cómo da el 10. Entonces, x vale 5. Sí, señor. Entonces, n menos x menos 5, que esto es 10. Este 10 es este. ¿Sí? Esto es n menos x. Este exponente. ¿Eh? Ah, sí, 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 señor, sí, sí, no había visto el valor de n. Eso. Ah, bueno, muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí, fíjense. eh, bueno, yo creo que el R lo tienen, ¿cierto? Entonces, si no tienen el R Studio, no alcanzaron a ¿qué? A instalar el R Studio, pues ahorita o más tarde, o bueno, lo instalan. ¿Listo? Que podemos hacer todo en R normalito, sí lo podemos hacer. No que, como les decía, a veces se complica instalar alguna librería. Bueno, aquí es como un poco más complejo. Entonces el RStudio es más, las cosas son como más fáciles de visualizar y de obtener. ¿Listo? Pero entonces, pues para la próxima semana, pues por favor, ojalá ya tengan el RStudio. Pues por el momento, el R. Entonces, miren, nos dio cuánto acá, nos dio 0,18,593. Bueno, entonces, yo les decía, miren, fíjense hacer esas operaciones a mano, muchachos. Eso es algo dispendioso, bueno, cansón. eh, y pues el curso no está para que nos quedemos en hacer operaciones. El curso tiene otra finalidad. Ahora, partimos de que identificar esos parámetros es vital. ¿Sí? Entonces, identificar esos parámetros pues es vital. Bueno, es decir, esto sí, pues ya depende de la persona que esté resolviendo el problema, que esté analizando el problema. Identificar quién es N, P, Q y X, ¿correcto? Bueno, entonces vámonos para leer. Bueno, vámonos para leer, muchachos. Entonces, para calcular esas probabilidades, ¿sí? Las probabilidades debemos usar la siguiente expresión en R, ¿sí? Entonces debemos usar D binom y los parámetros en el mismo orden, es decir, X, N, P, ¿sí? Es decir, que para nuestro ejemplo vamos a ingresar D binom 5, 15, 0,4. En ese orden.
Bueno, entonces miren, vámonos para acá. Decimos de binom, paréntesis, 5, 15, 0.4, cerramos paréntesis y enter. Ahora miren, si tienen RStudio o si ya lo instalaron, el RStudio es más fácil porque es, bueno, en términos generales es más amigable y miren lo que pasa. Miren la pantalla, miren acá donde yo estoy escribiendo, muchachos. Y yo digo Debinon, miren que él ya me saca la función. ¿Sí? De una vez ya me saca la función. Lo único que yo hago es declarar el tabulador. Entonces fíjense que él con escribir 2 o 3 letras de una función, él me genera ya la función completa. Entonces le digo 5, 15, 0.4, bien. Y fíjense, 0, 18, 59, 37, 8. 0.18, 59, 378. Entonces, ¿qué era lo que teníamos acá, muchachos? ¿Cierto? Mire. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la respuesta de ese punto? Sería que la probabilidad de que se recuperen 5 pacientes es 0.18593 o 18.593%. No importa el 78. En el R, pues obviamente ya el R pues nos da más cifras decimales y nos puede generar más, ¿no? Eh, no, pero nosotros expresamos con 5 cifras decimales y está bien. ¿Sí? Entonces, fíjense muchachos cómo, pues acá esto es sumamente fácil. Pues una vez identificado quién es N, quién es X, quién es P, obviamente, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de cosas vamos a usar el R y para otras cosas. Sobre todo, pues para algunas gráficas que vamos a necesitar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, pues la usamos, esto es como tener una calculadora muy potente. Bueno, muchachos, ahora resolvimos el primero. Bueno, miren, devolvámonos para acá. Entonces,
En el segundo punto que nos dice, con frecuencia nos interesamos en problemas donde se necesita obtener la probabilidad de que X sea menor que R o la probabilidad de que X sea mayor que R o la probabilidad de que X esté entre dos valores, es decir, la probabilidad de que X esté entre A y B. ¿Sí? Entonces a ese tipo de situaciones le vamos a apuntar. Bueno, entonces sí puede hallar las combinaciones. ¿Sí? Sí, es lo que yo les digo. R es una calculadora potente. Combinaciones, permutaciones, bueno, todas esas cosas que, bueno, si ustedes lo vieron por allá en, en, qué, en estadística 1. Entonces, miren, muchachos, les decía, les comentaba esto. Em, Fíjense que aquí hay otras situaciones que estamos contemplando. La primera de ellas es que X sea menor que, la segunda es que sea mayor que, o la tercera es que X esté entre dos valores, inclusive. Entonces, cuando nos hablen de estos casos, bueno, estamos hablando de probabilidades acumuladas. ¿Sí? Estamos hablando de probabilidades acumuladas. Entonces, probabilidades acumuladas. Entonces, el primer caso es que, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea, por ejemplo, menor o igual que un valor R? ¿Esto qué significa, muchachos? Si nosotros lo miramos como una recta, aquí está 0, por acá estará 1, aquí estará 2, aquí estará 3, así hasta ese valor R. Es decir, esto me está preguntando cuál es la probabilidad desde R hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta 0. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que R la podríamos escribir como la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más así hasta la última, que es la probabilidad de que X sea igual a R. Pero esto sí es de la forma que menor o igual. Bueno, entonces, ojo con eso, menor o igual. Desde este valor hasta 0. ¿Sí? Es decir, esta probabilidad es una suma de probabilidades. Bueno, desde la primera que es 0, más la segunda que es 1, más la tercera que es 2, etcétera, hasta este valor R. Es decir, cualquier valor. Esto es acumular probabilidades. Esta más esta, luego más esta, luego la siguiente hasta la última. Esto es sumar o acumular probabilidades.
¿Sí? Bueno, el siguiente caso, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que E? Entonces, nuevamente, siempre arrancando desde cero, siempre. Vemos que aquí está 0, 1, 2, 3, 4. Digamos, por aquí hay un valor R, y eso continúa, ¿no? No sabemos hasta cuánto. O sea, el R puede ser, por ejemplo, un 10, pero después de 10 puede, puede existir que hayan 11, 12, 13, 14, 15 o más elementos. Bueno, entonces recuerden que esto puede continuar. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de los pacientes, planteemos el caso de los pacientes acá. Aquí están 0 pacientes. Aquí hay un paciente, 2 pacientes, 3, 4, 5. Fíjense, 6, 7, así hasta el último que es 15, ¿cierto? Porque nos hablan de 15. Entonces, por ejemplo, este R puede ser, supongamos, R puede estar aquí. Bueno, entonces fíjense que después de ese R hay otros, sí, ahí está el sexto, el séptimo, 8, 9, 10, hasta 15. Bueno, entonces a eso me refiero con esta idea, muchachos. Bueno, ahora, ¿cómo manejo estas probabilidades? En este caso, la probabilidad de que X sea mayor o igual que un R. Entonces, miren, hay que pensar siempre en lo siguiente. Bueno, aquí está, esto continúa, ¿no? La probabilidad de todo esto, la probabilidad total, siempre va a valer 1. ¿Sí? Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad desde R hasta el fin, digamos que el fin sea aquí. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿cuánto vale esta probabilidad? Entonces, como no conozco el fin, pero lo único que conozco es que toda esa probabilidad total siempre vale 1. Bueno, entonces, en estos casos, cuando es mayor o igual, ¿qué hago? A 1 le voy a restar ¿qué? Hasta atrás en este caso, hasta atrás de R. ¿Sí? Hasta inmediatamente atrás de R. Entonces, a 1 le quito lo que está detrás de R y me queda esto que necesito. ¿Eso cómo se escribe? La probabilidad de que X sea menor que R. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde la probabilidad es de la forma mayor o igual que.
Entonces debo restar A1, siempre es A1. ¿Por qué A1? Porque 1 es la probabilidad de todo el espacio, la probabilidad de todo el conjunto. Bueno, es 1 siempre. ¿Listo? Por eso a 1 se le resta lo que está detrás de R. ¿Sí? Y el tercer caso sería, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre dos valores? Entonces, nuevamente. Entonces, está 0 acá. Hasta no sabemos. No sabemos por qué. Pues depende del problema, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en el caso de los pacientes, hasta 15. Pero puede ser hasta 20, hasta 100, hasta 80, hasta 55. No sabemos, ¿cierto? Lo único que sabemos es que esa cantidad de elementos arranca en 0. Entonces arranca en 0, arranca en 1, arranca en 2, etcétera. Entonces digamos que aquí hay unos valores A y unos valores B. Esta probabilidad de que X esté entre A y B inclusive, corresponde a este pedazo, ¿no? ¿Eh? Entonces, este pedacito sería gráficamente la probabilidad de que X esté entre A y B. ¿Eh? Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos esa probabilidad? Entonces, vamos a tomar la probabilidad desde aquí hasta acá, es decir, desde 0 hasta B, que sería la probabilidad de que X sea menor o igual que B. ¿Sí? Y le vamos a restar, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar la probabilidad desde 0 hasta antes de A. Es decir, la probabilidad de que X sea menor que A. Entonces, muchachos, en este mundo discreto en el que estamos tratando, en el discreto, en este campo discreto, es importante tener presente o tener en cuenta cómo son las desigualdades, si es menor o igual, o si es mayor o igual, o si es menor, o si es mayor. ¿Sí? Menor o igual, menor o mayor. Bueno, si me dicen, por ejemplo, de que X es menor o igual a 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que arranca desde acá. Es decir, el 3 se toma en cuenta.
¿sí? Pero si me dicen x menor que 3, entonces el 3 ya no hace parte de ese conjunto, ¿sí? Si me dicen x es mayor o igual a 3, el 3 sí se toma. Bueno, por eso la desigualdad dice menor o igual. Pero si me dicen x es estrictamente menor que 3, entonces el 3 ya no se toma. Bueno, entonces de la misma manera para el otro lado. Si me dicen x es mayor o igual que 5, pues acá está 5 y el 5 sí se toma. Pero si me dicen x es mayor que 5, ya el 5 no se toma. Bueno, entonces por eso es importante, es importante que ustedes tengan en cuenta esa notación de desigualdades. ¿Listo, muchachos? Una pregunta. Dígame. Lo que está en rojo es de x sería mayor o igual que 5, ¿verdad? Sí, Y abajo sería x es estrictamente mayor. estrictamente mayor, ya. Entonces, Gracias. eso. Entonces, por ejemplo, si dice mayor o igual que 5, quiere decir que arranca en 5. Entonces, 5, 6, 7, 8, etcétera. Pero si me dicen x es mayor que 5, entonces ya no arrancaría en 5, sino arrancaría en 6. ¿Sí? Entonces, de la misma manera para acá, para el caso anterior. Si me dicen x es menor o igual que 3, entonces arranca 3. 3, 2, 1 y 0. De ahí no va a pasar porque no pues, las variables no pueden tomar valores negativos. ¿Sí? Por eso lo tomamos siempre hasta 0. Si me dicen x es menor que 3, entonces ya no arranca en 3, sino 2, 1, 0. Y pues únicamente hasta 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, muchachos, espero que esto al principio no es fácil de digerir, muchachos. Esto, pues, eso uno se confunde, eso es normal. Entonces, pero la idea es que vamos poco a poco, vamos a avanzar poco a poco, vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces, en la resolución de ejercicios uno va aclarando este tipo de cosas. Entonces, a ver, ya con esto ya podemos resolver el segundo, perdón. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan máximo 10? Ojo, sobrevivan máximo 10. Entonces, vamos para acá. Con esto terminamos, muchachos. Digamos 2. Estamos resolviendo la pregunta 2. Entonces, tenemos que n vale 15. Tenemos que P es igual a 0.4. Tenemos que Q es igual a 0.6. ¿Sí? X es la variable que representa el número de pacientes que Profe, sobreviven. yo siempre me confundo con la Q porque vale 0.6.
porque P más Q debe ser 1. Entonces, si P vale 0.4, necesariamente Q debe valer 0.6 para que la suma sea 1. Entonces, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan máximo? ¿Cuánto es? 10. 10 pacientes. Entonces, esto es, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 10? Porque me dicen máximo 10. Entonces aquí están los pacientes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que aquí está 10 y aquí están 15, ¿cierto? Máximo 10, es decir, 0 o 1, 2 o 3 o 4, 5, 6, hasta 10. Y me preguntan desde aquí hasta 10. ¿Sí? Entonces, esto es una sumatoria. ¿Qué nos tocaría, sumar? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2, más así hasta la última, la probabilidad de que X sea igual a 10. Entonces, fíjense, si lo haríamos a mano, entonces tendríamos que hacer esto que hicimos acá. Esto que hicimos acá en el ejemplo a mano. Esto tendríamos que hacerlo para 0, para 1, para 2, para 3, imagínense a mano. ¿Sí? Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, etc. Entonces, fíjense la cantidad de operaciones que tendremos que hacer. Bueno, entonces esto se escribe como una sumatoria. Este simbolito que está acá, este que estoy escribiendo acá es una sumatoria. Entonces, tenemos que sumar desde 0 hasta 10. Fíjense, desde 0 hasta 10. ¿Qué vamos a sumar? La binomial con parámetros X, 15, 0.4. ¿Sí? Y la manera de hacerlo en R es utilizando ahora P binom, ¿sí? 10,15, 0.4. Entonces miren, la instrucción en R, P binom. Recuerden que antes usábamos D binom. Entonces ahora P binom. ¿Sí? 10,15, 0.4. Ahí lo estoy haciendo, muchachos, miren. ¿Sí? En la parte de abajo lo escribí. P binom 10,15, 0.4. Y eso nos da 0.990652. Esto da 0.9956.
Entonces, fíjense lo que uno se ahorra en términos de tiempo, ¿no? Haciendo esas operaciones. Entonces, muchachos, a ver aquí rápidamente. Me van contestando sí o no, si están o no están. Alcorro, Carlos Enrique. Álvarez, Benavides, Presente. Barrios Fuentes, Presente. Bustillo, Presente. Caballero, Caballero Martínez, Presente. Cantillo Vázquez, Presente, doctor. Castillo Rodríguez, Presente, profe. Castro Lara, Presente, profe. Presente. Castro Profe, Luna, no había podido Castro Luna, Presente, doctor. Profe, yo soy en Franco, presente. Ramos, Presente, doctor. Chico Monroy, Coneo Pardo, Presente. Córdoba, Angie, Presente. Cuello Daniela, Cuesta Dayana, Presente, doctor. Uriel Cadena, David Manuel, Fernández Pomare, Presente. Garcés López, Presente. García Viaña, Presente, doctor. Elput Benavides, Presente, doctor. Henao Alzate, Retirada, profe Nelson. Camilo. ok, gracias. Erazo Romero, Herrera Andrade, Presente, doctor. Herrera Ascanio, Presente. Hoyo Salas, Presente, doctor. Hurtado Vergara, Presente. Jiménez Lambraño, Presente. Julio Ramos, Julio Ramos, ella entró a la clase, pero se tuvo que ir porque tocó llevar unos papeles a la EPS, pero ella estuvo en la clase. ok, Lemos Pájaro, Lima Nieto, Retirado, profe. Llamas Trujillo, Presente, profe. Luna Valdés, Profe. Martínez Caraballo, Presente, doctor. Martínez Fernández, Presente. Martínez Hernández, Presente. Martínez Pérez, Presente. Méndez, Presente. Juan Daniel, Aplazo semestre, profe. Presente. No. Méndez Juan aplazó, está ahí. Mercado Arrieta, la vi por ahí.
Monsalve González, Presente. Ortega Hernández, Ovalle Maestre, Presente. Pájaro Payares, Profe, Audí no tiene micrófono, pero ella está presente. ok. Paso Lentino, Paso Lentino, Pérez Meléndez, Profe, Paso Lentino está retirado. ok, gracias. Pérez Meléndez, Peña Julio, Profe, fue la que yo excusé que estaba haciendo la vuelta de renovación de ICT en la universidad. ok. Piña Puello, Presente, profesor. Ponefeps Amel Andrés, Presente, Ponef Amel. Ramos Berrío, Presente. Restrepo, Presente. Romero, Romero de la Hoz, Semestre, profe. Salazar, Presente, Salazar Valdés. Salcedo, Presente. Santa María, Doctor. Teherán Ruiz, Presente. Torres Mora, Valiente, Oh, valiente. Valiente Flores, Aplazó semestre, profe. ok, gracias. Vargas Yudex Presente. y Zabaleta Pérez. Muchachos, El micrófono, profesor. ¿Zabaleta? Ok. Muchachos, buen día. Hoy me puso la falla y yo no había podido activar el micrófono. ¿Cómo es su apellido? Al porro, ¿Cómo? Profesor. al porro, el primero, profesor. Ah, ok, listo. ¿Quién más? Doctor, yo igual. También está. Daniela Cuello. Cuello, listo. ¿Quién más? Kenny Chico. ¿Quién más? Kenny Chico. Erazo, listo. ¿Quién más? Restrepo Luna. Restrepo Luna. Listo. Kenny Chico, profesor, escribió en el chat. Chico, esto. ¿Alguien más? Doctor Ismael Profesor, Méndez. ¿será que usted nos puede mandar la grabación de la clase? ¿Ismael qué? Méndez. Méndez. Méndez Juan, ¿cierto? No, Ismael. Ah, pero Juan. Juan no, Ismael. Ah, ok, listo. Juan canceló el semestre. Listo, muchachos. Buen día para todos. Profesor, ¿sería posible que usted nos regale la clase de hoy, la grabación? Claro que sí. Doctor, a María Teresa Cañas no le sirve el micrófono, pero ella está presente. Ok, listo. Profe, Muchachos, ¿por buen qué día para medio todos. dejaría la clase? ¿Cómo? ¿Por qué medio dejaría la grabación de la clase? En la página. La plataforma. Sí. Ah, bueno. Bueno, chao, muchachos. Profe, gracias. Hasta luego.